Estimados y estimadas estudiantes, buenos días. Bueno, daremos inicio a este nuevo video donde hablaremos de regresión lineal simple, ¿ya? De tal manera de poder ya ir concretando lo que hemos hablado en videos anteriores de parte, ¿no es cierto?, de lo que es econometría en términos de la estimación de un modelo que nos permita conocer la realidad, que nos permita simular, que nos permita predecir. Vamos a partir ahora, en este video, conociendo una de las expresiones más básicas de lo que es un modelo de regresión, que es un modelo simple, que se caracteriza por tener una variable dependiente y una variable explicativa. ¿Ya? Una vez que terminemos este video, ustedes debieran ser capaces de explicar qué es lo que es una regresión, un modelo de regresión simple, ¿ya? Conocer cuáles son los supuestos del método con el cual vamos a estimar ese modelo de regresión simple, que es MICO, mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Y también van a poder determinar ese modelo de regresión usando los criterios de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que es una regresión? Una regresión tiene que ver con la relación entre una variable dependiente o variable explicada y una o más variables independientes o variables explicativas. En el caso de una regresión simple, la variable explicativa, ¿ya?, es solamente una, ¿ya? Dos o más variables explicativas ya forman parte de un modelo de regresión múltiple, que va a ser parte, ¿no es cierto?, de lo que veremos en un próximo video. Una regresión, a partir de una regresión yo puedo estimar el valor promedio de la variable dependiente para valores dados de variables independientes, ¿ya? Yo también podré testear hipótesis sugeridas por la teoría económica u otras teorías, ¿no es cierto?, en función de lo que yo esté estudiando, respecto de si dos variables están o no relacionadas. Y también voy a poder predecir, ¿ya?, el valor promedio de la variable independiente para valores dados de variables independientes, ¿ya? Todo eso voy a poder hacer a través de una regresión. Y además, ¿no es cierto?, es importante tener en consideración que cuando nosotros hablamos de una regresión, cuando la planteemos, ¿ya?, no implica que estemos probando causalidad, ¿ya? Es decir, no estamos a través de una regresión, de un modelo que planteemos, un modelo econométrico, de una regresión en particular, simple o múltiple, nosotros solamente vamos a estudiar relaciones entre variables, pero no vamos a poder, a menos que hagamos un test y algún método más específico, ¿ya?, que no va a ser objetivo de este curso, ¿ya?, poder determinar la causalidad entre ellas. ¿Qué significa en términos bastante simples? Que la causalidad debe estar justificada por la referencia teórica, la referencia de la teoría económica u otra teoría que estemos estudiando. Y por tanto, ¿ya?, aquí nosotros podríamos estar explicando el PIB en función del desempleo, por ejemplo, como también podríamos estar explicando el desempleo en función del PIB, ¿ya? Ambas variables pueden ser explicadas una a otra, ¿ya?, de manera simultánea, ¿sí? Pero este ejercicio, esto que vamos a aprender, no nos va a permitir en primera instancia probar quién causa a quién. Solamente vamos a estudiar, o sea, cuál es la dirección, ¿ya?, final que esta relación tiene. Porque además en economía, ya todo está relacionado, especialmente, y en muchas otras áreas, no solamente en la economía, ¿no es cierto? Está todo relacionado. Si yo tengo más inflación, puedo generar también un efecto sobre el empleo, ¿ya? Cambios en el empleo también me pueden generar efectos sobre la inflación, ¿ya? Y así sucesivamente. Bueno, para partir con el tema de la regresión, es necesario ir desde la población a la regresión muestral, ¿ya? Nosotros, a nivel poblacional, ¿ya?,
quisiéramos estimar un valor Y en función de un modelo, ¿no es cierto? Que es la esperanza de Y dado X. ¿Cuánto va a ser el valor medio de Y para los distintos valores de X? Más, dado que no estamos trabajando con valores determinísticos, sino que siempre va a haber un error más un error. Esta es lo que se conoce como la regresión poblacional, a lo que nosotros aspiraríamos, pero que lamentablemente no la podemos estimar directamente porque es muy difícil acceder a los datos poblacionales. Y más bien, nosotros nos vamos a aproximar a ellos a través de una muestra. ¿Sí? Siguiendo con la población, ¿no es cierto? La esperanza de Y dado X, que sería nuestro modelo, se puede plantear a nivel poblacional como un beta 1 más un beta 2 por X sub I, donde X sub I es la variable explicativa, Y es la variable explicada. ¿Ya? Por lo tanto, el Y observado poblacional es igual al Y estimado, que es este, que yo lo estimaría a través de estos coeficientes poblacionales, a través de este modelo, más un error. No teniendo acceso a los datos poblacionales, nosotros vamos a trabajar entonces con una regresión muestral. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con una regresión muestral, en donde vamos a tener un Y, ¿ya? Una variable dependiente observada, que va a ser igual a un Y estimado más un error, donde el Y estimado va a ser el modelo que yo voy a estimar, ¿ya? ¿Y qué es esto que está aquí? B0 más B1 por X corresponde al Y estimado, es decir, a la variable dependiente estimada. ¿A partir de qué? De valores de X, mi variable explicativa, y de dos coeficientes, el intercepto y la pendiente. Lo que no explique el modelo de la variación de Y va a estar en el error, ¿ya? Por lo tanto, el Y observado, la variable dependiente observada, va a ser igual al Y estimado, es decir, al modelo que yo voy a estimar más el error. Al mirar la regresión poblacional y muestral, podemos decir entonces que el B0, como dice ahí, o el B1, ¿ya? Va a ser un estimador de este intercepto. Y este, que es la slope, la pendiente, va a ser un estimador, ¿ya?, de esa pendiente. Un estimador muestral del poblacional. ¿Sí? Pero nosotros en la práctica entonces lo que vamos a obtener van a ser estos estimadores. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con una muestra y no con la población. Ahora, para poder estimar esos parámetros, ¿ya? Y poder estimar, por tanto, ese modelo, tenemos que usar un método de estimación. ¿Qué método de estimación vamos a utilizar? Primero, un método nos va a implicar, ¿ya?, para que para poder estimar esa regresión, nosotros tengamos que dibujar una línea a través de una serie de puntos, donde nosotros lo que vamos a buscar es minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. Esa técnica, ¿ya?, ese dibujar esa línea a partir de una nube de puntos, buscando la minimización de la sumatoria de los errores al cuadrado, se conoce como mínimos cuadrados ordinarios, o en inglés Ordinary Least Square, OLS. ¿Ya? Es lo mismo. En términos gráficos, ¿qué es lo que significa eso? Por ejemplo, tenemos el desempleo en porcentaje y el PIB en millones de pesos. Supongamos que todos estos son distintos países, ¿ya?, en donde vamos a tener una serie de puntos que van a ser los puntos, los Y observados, es decir, el valor del PIB con su correspondiente tasa de desempleo observada,
y que nosotros con el método de mínimos cuadrados ordinarios vamos a trazar esta línea que va a ser nuestro modelo. ¿Sí? Nosotros también podríamos trazar esa línea, podría ser ese nuestro modelo. O por último, o muchas más, podríamos trazar esa línea, donde también sería un posible modelo a estimar. ¿Cuál vamos a elegir? ¿La ploma, la verde, la roja? Vamos a elegir aquella donde se minimice la suma de los errores al cuadrado. ¿Cuál de ellas es? Nos las va a determinar este método, ¿sí? Tratando de buscar el valor del intercepto, es decir, donde corta esta regresión, y la pendiente, que nos va a permitir disminuir la sumatoria de los errores al cuadrado. Si vuelvo atrás, voy a dejar la ploma al comienzo. Aquí está. ¿Qué es lo que es el error? El error es la diferencia entre lo observado y el estimado. A lo largo de esta recta pasa cada uno de los Y, gorrito que se llama, o sombrero, que es el Y estimado. Hay errores positivos como errores negativos, es decir, errores que están sobre la línea de regresión, es decir, el modelo, y hay errores bajos. La sumatoria de estos errores al cuadrado, ¿ya?, es la que yo voy a buscar minimizar. Con esa ploma, esa roja o esa verde, ¿ya? Mico me va a permitir obtener la mejor. Antes de seguir con Mico propiamente tal, ¿ya?, ¿por qué? ¿O qué es el error? ¿Por qué no se introducen entonces para minimizar ese error solamente todas las variables posibles en el modelo, ¿verdad? O tantas variables como sea posible. Bueno, hay varios por qué, ¿ya? Primero estamos trabajando con variables, como decía, no determinísticas, ¿ya? Tratando de explicar un Y, ¿ya?, que no necesariamente va a poder ser explicado con un set de variables. ¿Por qué puede ser eso? Primero, por la vaguedad de la teoría. Puede ser una de los por qué. Yo voy a buscar la teoría que me dice en función de qué se explica el consumo de las personas. Y voy a encontrar teoría de Modigliani, por ejemplo, voy a encontrar teorías de distintos economistas en donde me van a decir el ingreso disponible te explica el consumo, la tasa de interés, por el efecto que tiene en el ahorro, te puede explicar el consumo. Y también podría ir a la línea más de la psicología, que podría hablar de gustos y preferencias. Sin embargo, la teoría puede que se me quede chica y que no identifique algunas variables aún, ¿ya?, o estén estudiadas en otras áreas a las cuales yo no he tenido acceso o no me son de mi área, y que por tanto no la voy a poder identificar como variable, ¿ya? Segundo, puede que identifique muchas variables, pero que no tenga la disponibilidad de los datos para ello, ¿ya? Por ejemplo, como hablábamos, muchas veces, o sea, esencialmente nosotros vamos a trabajar con data no experimental, dato que ya está levantado por otros fines, ¿ya? Tengo que tener mucho cuidado de la validez de esa data. Y eso me va restringiendo muchas veces a que hay variables que quizás yo sí las identifiqué, como por ejemplo las preferencias de las personas sobre el consumo, pero que no tengo disposición de ese dato persona por persona, ¿ya? Y otros más. Puede que también hayan variables centrales y variables periféricas, es decir, yo podría encontrar muchas variables. Por ejemplo, cuando hablábamos del salario en función de la educación. El salario está en función de la educación, de acuerdo a la teoría de capital humano, también de la experiencia, también de la experiencia al cuadrado para ver el rendimiento que tiene esa experiencia sobre el salario, ¿ya? Pero también puede ser el género, que hay mucha literatura al respecto que lo ha demostrado también, del sector ocupacional, ¿sí?
de si pertenece o no a una etnia, etcétera. Y yo podría identificar en las distintas teorías un montón de otras variables, pero que esas variables pueden que estén relacionadas entre sí también. ¿Ya? Y el hecho que estén altamente relacionadas entre sí puede hacer que yo no pueda identificar el valor exacto o el modelo no me permita y más bien me genere una complicación y una problemática, ¿ya? Y que me puede afectar la especificación y la validación del modelo que yo vaya a hacer. Y eso me va a hacer tomar decisiones de que no puedo agregar como tantas variables quiera, ¿ya? Porque me puede quedar sobreestimado el modelo, haciendo, por ejemplo, que muchas variables que introduzcan no sean estadísticamente significativas porque al estar relacionadas chocan entre ellas dentro, ¿ya? Y me van generando problemas de significancia, de sobresaturación de la estimación de dicho modelo. Por lo tanto, siempre voy a tener que elegir todas las posibles, pero no sobreestimarlo, sobredimensionarlo, sobre incluir variables dentro de ella. La otra, que la hemos hablado también, la aleatoriedad intrínseca del comportamiento humano. ¿Ya? Todos actuamos de manera distinta, a iguales estímulos, países, las culturas nos hacen reaccionar de manera diferente. ¿Sí? Y eso hace también que por mucho que tengamos el mismo estímulo, ¿ya? O que, como he dicho, estudien las mismas horas, su resultado en términos de nota no va a ser el mismo. ¿Ya? Aunque coman lo mismo, su resultado en el peso no va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con variables, en general, determinísticas, sino que aleatorias, que van a tener distinto comportamiento. ¿Sí? Por otra parte, yo puedo tener variables representantes o proxies inadecuadas. ¿Ya? Quizás hay áreas o variables que yo quiero medir y no puedo encontrar una variable específica directa y yo elijo un proxy, como por ejemplo de cultura. ¿Ya? Si yo tengo que introducir la cultura, por ejemplo, en el comportamiento, en el consumo y el consumo de la persona, ¿ya? La teoría también habla de la cultura sobre el consumo, en qué consumo, por ejemplo, más, pero ¿cómo mido la cultura? Para eso tengo que buscar un proxy, ¿ya? Y yo podría elegir un proxy de cultura, cuántos libros leen, pero ese mide completamente el concepto de cultura que queremos, es que es el que tengo a la mano en términos de datos, ¿ya? Esa elección de ese proxy puede dejar algo fuera, ¿ya? Que no está cumpliendo con la base de lo que yo quería incluir dentro del modelo y me va a generar, por tanto, errores. Espero haber clarificado un poquitito más que por tanto los errores siempre van a existir y por tanto Mico busca minimizar esos errores. Bueno, este método, veámoslo ahora un poquitito de manera más profunda. ¿Ya? El método de estimación Mico busca, como hemos dicho, minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. Y para ello nosotros necesitamos diferenciar, es decir, aplicar método de diferenciación, la expresión que voy a presentar a continuación con respecto a B1 y B2, que son los parámetros a estimar. ¿Ya? De tal manera de obtener las siguientes ecuaciones normales. ¿Ya? Yo aquí voy a tener que minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado. ¿De dónde provienen los errores al cuadrado? Provienen de que, recuerden, Y sub i, que es lo observado, es igual a B1 más B2 más el error. ¿Se acuerdan? Al despejar el error, me queda que el error es igual a Y menos B1 menos B2 X sub i. Y al aplicarle el cuadrado y la sumatoria, me queda esta expresión. Por lo tanto, los errores al cuadrado es lo mismo que la diferencia de Y sub i menos el Y estimado. Y el Y estimado es B1 menos más B2 X sub i. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esta sumatoria de los errores al cuadrado derivarla respecto de B1 y respecto de B2. ¿Sí?
¿De dónde sale esta expresión? Ahora de manera escrita. Como les decía, y sub i es igual al y sub i estimado más el error. El y sub i estimado es igual al B1 más el B2 x sub i. ¿Lo ven? Que lo vimos en las primeras diapositivas de este video, más el error. Si despejamos el error nos queda y sub i menos B1 menos B2 por x sub i. ¿Sí? Si despejo ese error. Si aplicamos sumatoria y elevamos al cuadrado dichos errores, me queda, dado que esto es igual al error, me queda sumatoria de los errores al cuadrado es igual a la sumatoria de toda esta expresión al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer para minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado? Eso lo estudiaron, ¿no es cierto?, en cursos previos, en cálculo, cuando yo derivo, ¿no es cierto?, que para yo minimizarlo tengo que derivar esto e igualarlo a cero. En cálculo ustedes comúnmente derivan respecto de las variables. Aquí, como nosotros queremos estimar los parámetros, vamos a derivar respecto de estos parámetros. ¿Ya? Por lo tanto, voy a derivar esta ecuación respecto de B1. Voy a derivar esta ecuación respecto de B2. Ahí voy a obtener las ecuaciones normales, las voy a igualar a cero y voy a poder despejar B1 y B2. Con ello, con ese ejercicio, con esa derivada, voy a poder obtener beta 1 y beta 2 que me esté minimizando la sumatoria de los errores al cuadrado. Aquí están las ecuaciones de las cuales yo les hablo. Cuando yo derivo la sumatoria de los errores al cuadrado respecto de B1, por favor, los invito a hacer el ejercicio, no tenemos tiempo para hacerlo manualmente completo en este video, ¿ya? Pero está todo el desarrollo en el libro para que lo vean desde el punto de vista algebraico. Cuando yo derivo, ¿ya?, y reorganizo, igualo a cero y reorganizo, me queda esta expresión. Cuando yo derivo, pero ahora respecto de beta 2, me queda esta expresión. ¿Sí? Si yo reordeno esta expresión y despejo beta 1, B1 que está aquí, despejo B1, ¿qué me quedaría? Sumatoria de y sub i menos beta B2, sumatoria de xi. Todo eso lo paso dividiendo, dividido por n. ¿Cómo me queda B1 entonces? La sumatoria de y sub i partido por n es la media de y. La sumatoria de x sub i partido por n es la media de x. Es decir, beta 1, que es el intercepto de nuestra regresión, en mico, en una regresión simple, ¿ya?, es decir, de una variable explicativa, tiene esta expresión. Es decir, el coeficiente de intercepto, el que toca la línea, el que cruza la línea de las y, es igual a la media de la variable dependiente menos la pendiente de la regresión por la media de la variable explicativa. Es decir, beta 1 pasa por la media de ambas variables. Muy importante. Eso es algo que no se tienen que olvidar. El coeficiente de intercepto pasa por las medias de las variables. O sea, todo está en función del centro de las medias de las variables. Y de otra manera, visto, en la medida que aumenta la media de la variable dependiente, beta 1 va a aumentar. En la medida que aumenta la media de la variable explicativa, beta 1 va a disminuir. A mayor slope, a mayor pendiente, menor intercepto. ¿Ok? Es decir, están además relacionados. Si yo este B1 lo reemplazo en esta ecuación, recordemos que es el resultado de derivar la sumatoria de los errores al cuadrado respecto del beta 2. ¿Sí? Si yo reemplazo acá por esta expresión, ¿ya?, y aplico una serie de propiedades de la sumatoria, que también no es objetivo de este video demostrar todo eso, que ustedes lo hagan, ¿no es cierto?, vamos a poder obtener el beta 2.
Este B2, que es el coeficiente muestral de nuestra regresión simple, es igual a la sumatoria de x sub i, y sub i chiquitito, partido por la sumatoria de x sub i al cuadrado. Estas expresiones algebraicas son la desviación de la variable respecto de su media. Esto es lo mismo. Por lo tanto, beta 2 es igual a la sumatoria de x sub i menos su media por y sub i menos su media. Todo esto partido por x sub i menos su media al cuadrado. Este beta 2 es la slope o pendiente, es el que acompaña al valor o a la variable x, a la variable explicativa. Y si ustedes pueden ver también, el beta 2, el B2, disculpen, el B2, ¿ya? También pasa o también depende de las medias de las variables x y y. ¿Sí? Entonces, algo que no tenemos que olvidar y que lo vamos a ver en un video más adelante, es que algebraicamente hemos demostrado de dónde salen los coeficientes de intercepto y de pendiente. Provienen de la minimización de la sumatoria de los errores al cuadrado. Y para minimizarlo tengo que derivar la sumatoria de los errores al cuadrado respecto de los parámetros V1 y obtengo esta ecuación normal y despejándola me da esto. Y derivándola respecto de B2, que me da esta expresión y esta ecuación normal, reemplazo el B1 y con una serie de normas de sumatorias, ¿no es cierto?, de teoría, de cómo aplicar la sumatoria, distintas aplicaciones, con eso yo obtengo el B2, ¿ya? El B1 es una expresión muy simple, el B2 es la diferencia de las variables respecto de su media, sumatoria de esas diferencias multiplicadas y sumatoria de esa diferencia al cuadrado. Y con esto voy a obtener valores numéricos de B1 y B2. ¿Sí? Si este, por ejemplo, fuera una regresión que yo quiero estimar del consumo, ¿ya? Este sería el consumo autónomo, porque es el intercepto. Y este, ¿cuál sería? En una función de consumo en función de ingreso disponible, ¿cuál sería esta? Muy bien, ¿no es cierto? Los que ya lo pensaron. Sería la propensión marginal al consumo, ¿cierto? Este sería el consumo autónomo y este sería la propensión marginal al consumo. ¿Sí? Podríamos determinar entonces, aproximarnos a reales valores económicos que hemos estudiado en la teoría, calculándolos. ¿Sí? Sigamos. Ahora, una pregunta solamente para que estudien, que apliquen, siguiendo con la misma línea ya de minimización de la sumatoria de los errores al cuadrado de Mico. ¿Qué pasaría si yo quisiera determinar los coeficientes, el valor de los coeficientes estimados, pero en una regresión que no tiene intercepto? Es decir, solamente es un y es igual a un b1 por x sub i más e sub i. Aplíquenlo para ver qué les da. ¿Ya? Sería, en las tareitas seguramente va a aparecer eso más adelante. Sigamos. Yo tengo ahora cómo obtengo esos coeficientes en una regresión simple, ¿ya? Y ahora me gustaría tocar, como segunda parte y para terminar, ¿ya? ¿Cuáles son los supuestos de este modelo de regresión lineal? ¿Ya? Que se van a estimar con Mico. Bueno, antes de empezar a ver estos supuestos, es importante tener en consideración que todos estos supuestos no necesariamente son evaluables, no todos los voy a poder evaluar si se cumplen, ¿ya? Y no todos ellos, además, hay muchos de ellos al revés, ¿no es cierto?, tienen una serie de críticas, ¿ya? Pero son parte del sustento, ¿ya?,
por el cual se basa este método cuando fue formulado. Y por lo tanto tenemos que tomarlos ya como un dato, tratar de evaluarlos cuando corresponda, pero también entender que hay algunos de ellos que vamos a tener que suponerlo porque no vamos a tener ya la posibilidad de poder evaluar si se cumple o no. ¿Ya? Vayan pensando en eso también, ¿ya? En la medida que los vayamos viendo, ¿ya? Y en algunas guías que les va a aplicar el ayudante a este respecto también. Bueno, primero, el primer supuesto de Mico, de un modelo de regresión lineal estimada con Mico, es que el modelo de regresión es lineal en parámetros. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que siempre Mico se va a poder aplicar solamente si el modelo es lineal en parámetros, es decir, los parámetros, ¿ya?, están elevados a 1, ¿ok? No están elevados a nada más que a 1, porque son lineales. No así las variables. Las variables pueden estar elevadas a cualquier número, ¿ya? Porque lo que pide Mico es que para poder aplicar Mico, mis parámetros deben estar elevados a 1. En ese contexto, por ejemplo, esta es otro modelo de regresión lineal que yo también le puedo aplicar Mico. ¿Lo ven o no? ¿Por qué? ¿Qué se cumple? Los parámetros están elevados a 1. Esta otra, en cambio, no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque los parámetros, en este caso el 2, no es lineal. Por lo tanto, si yo tengo un modelo de estas características, ¿lo puedo estimar con Mico? No. Tendría que usar otro método de estimación. Para yo aplicar Mico, mi modelo de regresión debe ser lineal en parámetros. ¿Sí? Primer supuesto, ¿ya? Y que se debe cumplir, obviamente, y que yo lo puedo evaluar, ¿no es cierto? O lo tengo que tener presente cuando yo formule mi modelo, para estimarlo conmigo. Segundo, los valores de X son fijos en repetidas muestras. Ese es otro supuesto que quizás es más difícil, ya no lo vamos a poder evaluar. Recuerden que nosotros vamos a trabajar con una muestra y no con la población. Este supuesto implica que si yo tomara distintas muestras de esa población, ¿cómo serían los valores de X en esas repetidas muestras? Serían iguales, ¿ya? Porque estamos hablando que esa muestra es representativa de la población. Si las X van cambiando en cada una de las muestras, significa que esa muestra no es representativa. ¿Sí? Tercero, el número de observaciones debe ser mayor que el número de variables explicativas. Para yo aplicar Mico, debo tener siempre más observaciones que variables explicativas que yo tenga en el modelo. ¿Ya? O sea, si yo tengo una variable explicativa, debo tener dos o más variables, dos o más observaciones. ¿Estamos, no? Ahora hay una regla, ¿ya?, que plantea la teoría, ¿ya?, y que ustedes cuando lean el libro, el capítulo del libro que les he puesto en la bibliografía obligatoria, ¿no es cierto? Ese número es 5 a 1, es decir, debiéramos tener más o menos 5 observaciones por variable explicativa en el modelo. Si yo tengo un modelo de regresión simple, una variable explicativa, para poder estimarlo debiera tener 5 observaciones. Si tengo dos variables, porque es una regresión múltiple, debiera tener 10 observaciones. Eso es en la teoría. Ahora, en la práctica, lo más recomendable es tener 10 a 1 o superior. Entre más observaciones tengo por variable, mejor. ¿Ok? Cuarto, debe haber cierta variabilidad en X. ¿Ya? Recuerden que la X es la variable explicativa. Consumo en función de ingreso disponible. ¿Cuál es mi variable explicativa ahí? Muy bien, ingreso disponible. ¿Se imaginan el ingreso disponible constante? Imagínenselo. ¿Qué pasaría si el ingreso disponible fuera constante? 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000, 500.000. Y el consumo fluctuara, ¿ya?
200.000, 300.000, 500.000, 600.000, 150.000. Y ¿estaría siendo explicada por las variaciones de X? No, porque X es fija. Entonces, para yo poder, ¿ya?, con el propósito de que Y se explique a través de este modelo estimado conmigo, debo tener una variable explicativa que tenga cierta variabilidad. O si no, va a ser una línea recta, imagínenselo, ¿ya? Una Y que va a tener distintos valores y una X va a ser fija. Es decir, ¿va a haber nube de puntos o no? Piénsenlo. Quinto, el modelo de regresión debe estar correctamente especificado, ¿ya? Este es otro supuesto muy importante, todos son importantes, ¿ya? Pero este en particular, cuando especialmente uno quiere aplicar y estimar un modelo, ¿qué significa que debe estar correctamente especificado? Implica dos cosas. Uno, por una parte, debe tener las variables necesarias y suficientes orientadas por la teoría, ¿sí? No puede tener menos ni le pueden faltar variables que son críticas para la explicación de la variabilidad de Y. Ni tampoco debe tener un exceso que me pueda generar otras problemáticas en la estimación, ¿sí? Y segundo, debe tener la correcta forma funcional, ¿ya? Eso implica que quizás las variables no deben ser lineales. Capaz que las variables puedan ser logarítmicas, puedan ser inversas, puedan estar elevadas al cuadrado o al cubo, ¿ya? ¿Cuál es la mejor forma funcional? Nuevamente voy a la literatura, voy a los papers, cómo lo han estimado, miro el análisis gráfico de los datos y veo cómo se relacionan ellos a tasas crecientes, a tasas decrecientes. ¿Se ve como una línea recta para arriba o es más bien una curva convexa, cóncava, la que me ayuda a explicar mejor las relaciones entre esas dos variables? ¿Ya? Por lo tanto, debe estar correctamente especificado el modelo, ¿ya? Para ello, lo que mejor puedo hacer es revisar la literatura, ¿ya?, que ha estudiado la temática a partir de otros modelos y cuáles son las variables que explican a esa variable Y. ¿Y qué forma funcional tuvo ese modelo? Sexto, no hay perfecta multicolinealidad, ¿ya? La multicolinealidad tiene que ver con la relación lineal entre las variables X. Imagínense tener un modelo de regresión múltiple, X1 y X2, ¿ya? Y uno es una expresión lineal exacta de otra, ¿ya? ¿Qué pasaría ahí? Esas dos variables estarían explicando lo mismo, ¿ya? Lineal. Por ejemplo, que yo tuviera el peso, ¿ya?, y tuviera el peso medido en onzas y el peso medido en kilos. Uno es otro, ¿no es cierto? ¿Ya? Uno tiene relación con el otro exacto, es decir, hay una relación, son valores, una relación determinística ahí exacta. Ahí hay una multicolinealidad perfecta entre las X, ¿sí? O que yo pusiera la tasa de interés para explicar el consumo y al lado pusiera otra variable que es la tasa de interés al cuadrado, o sea, 2 veces la tasa de interés, no al cuadrado, por favor. La tasa de interés multiplicada por 2, ¿ya? Es la misma variable, solamente hay una relación lineal exacta. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Lo más probable es que no encuentren relaciones exactas, a menos con los ejemplos que les estoy dando. Sin embargo, también es una problemática, depende, ¿no es cierto? Lo vamos a ver mucho más adelante en el curso, en las últimas partes, que la multicolinealidad, no siendo perfecta, pero alta, también puede generar problemas, ¿ya? Entonces tiene que ver con la relación entre las variables, tienen que tratar de ser lo más independientes posibles unas de otras. No puedo incluirlas todas. 7. Dado un valor de X, el valor esperado del error es 0.
¿Ya? Recuerden que el valor esperado tiene que ver el error, de alguna manera, representa todo lo que no está en el modelo y que explica las variaciones de Y. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿el error dependerá de los valores de X que están en el modelo? No, ¿no es cierto? Por eso que se asume que es cero. ¿Sí? Tampoco hay covarianza entre el error y el X. ¿Ya? Es decir, no hay relación entre ellos. Por otra parte, también, ya, para que no se me olvide, cuando yo presento esta expresión 7, también se está suponiendo que los errores tienen media cero para los distintos valores de X. ¿Ya? Es decir, hay tantos errores positivos como negativos. Y es por eso, ¿ya? Que es muy importante, es por eso que habiendo errores positivos y negativos, por eso que no se usa minimizar la sumatoria de los errores. Porque la sumatoria de los errores va a ser cero, porque van a haber tantos errores positivos como negativos, porque su media es cero. Por lo tanto, yo minimizo la sumatoria de los errores al cuadrado. Porque al elevarlos al cuadrado, los negativos se me hacen positivos, los positivos siguen siendo positivos y yo los puedo sumar. ¿Ok? Entonces, eso también proviene como parte de los supuestos. ¿Ya? 9. No hay autocorrelación entre los errores, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que los errores, ¿ya? O esos disturbios que se llaman también, que es la diferencia entre lo observado y lo estimado, no debieran estar correlacionados entre sí. Es decir, que el error del periodo 1 con el del periodo 2, con el del 3, de la observación 4, de la observación 5, no estén relacionados. ¿Ya? Ahí se presenta, por ejemplo, que un error positivo es más común que esté seguido por otro positivo y uno negativo por otro negativo. Si eso ocurriera es porque hay correlación entre ellos. El supuesto es que no hay correlación entre ellos. Y por último, dado un valor de X, la varianza del error es constante. A esto se le conoce como error homocedástico. ¿Ya? Para distintos valores de X, que en este caso sería una Q, ¿no es cierto?, que explican el precio, la varianza del error para distintos valores de X sería constante. ¿Ya? Ustedes se fijan la magnitud de esta desviación para cada valor de X, en este caso Q, es constante. Si no es homocedástico, la varianza del error se dice, y por lo tanto no cumple con el supuesto mico, que sería heterocedástico, heterocedasticidad, que significa que la varianza del error para cada valor de X ya no es constante, es decir, tiene un sub i. Este no tiene sub i, ¿lo ven? Porque es constante, es independiente del valor de X. Este, en cambio, cambia. Aquí vemos una gráfica, ¿no es cierto?, en donde en vez de ser, como veíamos en esta otra, constante esa campanita, ¿qué va pasando con la campana en la medida que va aumentando X? Va aumentando, es decir, la varianza de los errores va aumentando. Puede ir aumentando, puede ir disminuyendo, puede ir aumentando, disminuyendo, puede ser cualquier, pero lo que te muestra la heterocedasticidad, que no cumple con el supuesto mico, es que la varianza no es constante. Lo que te pide mico es que la varianza de los errores sea constante. ¿Ya? También lo vamos a estudiar más adelante. Ahora, ustedes tienen que revisarlo, obviamente, en el libro también para poder profundizar un poco más, pero me gustaría dejar una pregunta para que cuando vayan revisando esto con mayor detalle, vayan preguntándoselo. ¿Cuáles de estos supuestos se podrían evaluar previo a la estimación del modelo, antes de estimarlo? ¿Y cuáles posterior a la estimación del modelo? ¿Ya? Hay clarito algunos que antes y otros después. Y hay otros que quizás los vamos a tener que asumir nomás. ¿Ya? Los vamos a tener que asumir porque va a ser difícil. Hay uno que, de hecho, ¿ya? Es difícil que los vamos a poder evaluar. ¿Sí? Bueno, la última parte y final de este video, ¿ya? Donde hemos visto
lo que es una regresión, cómo se determinan los parámetros de esa regresión a través de MICO, mínimos cuadrados ordinarios, cuál es el derrotero más bien algebraico, de dónde provienen ellos, cuáles son los supuestos tras MICO, ¿ya? Que yo no lo puedo aplicar a cualquier modelo. ¿A qué modelo lo puedo aplicar? Primero, a un modelo lineal en parámetros, ¿ya? Un modelo que no es lineal en parámetros no puedo aplicar MICO, ¿ya? Además de otros supuestos. Ahora, esos estimadores B1 y B2, o A1 o A2, como se llamen, ¿ya? Indistintamente, con gorrito, sin gorrito, pero todos ellos estamos hablando de estimadores muestrales. Tienen ciertas propiedades que también me gustaría compartir con ustedes, ya de manera muy resumida. ¿Por qué? Porque nos van a aparecer al final del curso también en algunos casos. Los estimadores MICO se le conoce como el mejor estimador lineal insesgado, o sea, se le conoce como un estimador MELI, que es un estimador MELI si cumple con lo siguiente. Primero, si es un estimador lineal, es decir, es una función lineal de una variable aleatoria, ¿ya? Por eso que es MELI nuestro estimador estimado con MICO. Es lineal. Segundo, es insesgado. ¿Qué quiere decir que sea insesgado? Que su valor promedio o esperado, es decir, la esperanza de ese estimador que yo voy a determinar a través de MICO, es igual al valor verdadero poblacional, el beta 2. O sea, es MELI porque es insesgado. Es decir, la esperanza de ese valor o el promedio de ese valor, ¿ya? Estimado, de ese beta 2 estimado o del beta 1 estimado, ¿no es cierto? Es igual al verdadero valor poblacional. Se aproxima a ese verdadero valor poblacional, es decir, es un buen estimador, ¿ya? Y por último, tiene varianza mínima, por eso que lo hace el mejor, ¿ya? Tiene varianza mínima dentro de la clase de todos los estimadores lineales insesgados, es decir, hay muchos estimadores que son lineales y son insesgados, pero no son el mejor. ¿Cuándo es el mejor? Cuando tiene varianza mínima, ¿ya? Un estimador insesgado con varianza mínima se le conoce como un estimador eficiente. ¿Ok? ¿Por qué es importante que ustedes esto lo tengan, lo revisen en su literatura, ¿ya? Y lo conozcan? Porque después cuando nosotros más adelante podamos validar el modelo, ¿ya? Varias clases más adelante, me parece que es ya la última o penúltima clase, cuando ya podamos validar este modelo, vamos a tener que hacernos la pregunta y revisar, ¿ya? Especialmente cuando analicemos heteroceasticidad, autocorrelación y multicolinealidad como parte de la validación del modelo, vamos a tener que ver que cuando esos supuestos no se cumplen, por ejemplo, la heteroceasticidad o la autocorrelación, puede hacer que estos estimadores o puede generar que estos estimadores dejen de ser de mínima varianza. Es decir, dejen de ser eficientes. Es decir, dejen de ser MELI. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante conocerlo, ¿ya? Y en ese sentido, todo esto, ¿ya? Cuando revisen el libro, ustedes lo van a ver como el teorema de Gauss-Markov, que dado los supuestos del modelo clásico de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados, es decir, los estimadores estimados con el método MICO, dentro de la clase de estimadores lineales insesgados, tienen varianza mínima, es decir, son MELI. Esa, ¿ya? Esa definición, ¿ya? Se conoce como el teorema de Gauss-Markov, que hace referencia a estos estimadores estimados con MICO. Bueno, finalmente, y con esto ya terminamos, solamente recordarles, y que seguramente ustedes lo han visto a lo largo de todo este video, que nosotros lo que vamos a hacer con MICO, ¿ya? Cuando estimemos este modelo, y quizás también les recuerda lo que ustedes vieron en inferencia, porque está metida aquí la estadística, está metida la matemática, aparte de la teoría económica, es que nosotros, todos estos O que están aquí, o ceros, son puntos.
¿ya? Que representa valores reales de y de X. Lo que nosotros vamos a hacer con Mico es que vamos a determinar esta regresión, ¿ya? Que va a tener un valor V1 y va a tener un valor V2, ¿ya? Va a tener un valor V1 y va a tener un valor V2 que es la pendiente. Por estos puntos va a aparecer el Y estimado. Cada uno de estos va a ser el Y estimado, ¿ya? Y la diferencia entre el observado y el estimado va a ser, ¿qué? El error. Y voy a tener tantos errores positivos si los sumo como errores negativos, dado el supuesto de que la media de los errores es 0. Los errores se distribuyen normales con media 0 y con varianza constante. ¿Se acuerdan que lo vimos en los supuestos? Pero hay otra cosa que es muy importante, que también la vimos, pero que quisiera dejarla expresada aquí. Que siempre, Mico, esta recta que yo voy a obtener a partir del método de mínimos cuadrados ordinarios, que me va a dar un intercepto y me va a dar una pendiente, siempre va a pasar por las medias de Y y de X. ¿Ya? Y una muestra de ello es esto. ¿Se acuerdan cuando sacamos el coeficiente B1? ¿Qué es lo que era B1? La media de Y menos B2 por la media de X. Si vuelven atrás ya al video o revisan el libro, el capítulo que está de lectura de esta semana. Por lo tanto, la media de Y, ¿qué es lo que es? B1 más B2, la media de X. Es decir, Mico lo que va a permitir es que toda esta recta que nosotros estemos estimando minimice la sumatoria de los errores al cuadrado y va a pasar para ellos siempre por las medias de Y de X. Bueno, en un próximo video vamos a ver cómo determino el nivel de ajuste, ¿ya?, de este modelo estimado, y también vamos a hacer aplicaciones prácticas que nos permitan con un Excel y también con Gretel poder estimar estos parámetros que hemos estudiado desde un punto de vista teórico. Nos vemos en un próximo video y en nuestra clase. Chao, chicos.